Hermanos, feliz sábado. Tiene que ser feliz sábado, aunque no estemos bien, porque estamos en la casa de nuestro Padre y podemos disfrutar de su presencia. Me gustaría que la iglesia esté llena, me gustaría. La radio es una gran bendición para poder alcanzar muchas personas que de otra manera a lo mejor nunca llegarían a conocer el Evangelio. Pero yo creo que en algunos casos también nos perjudica, porque a veces nos podemos sentir muy cómodos en nuestro hogar el día sábado, participando del tema del sermón, de las predicaciones, y no disfrutar de la convivencia familiar que Dios quiere que lo hagamos en la iglesia. Yo pido en oración, hermanos, que podamos considerar estos aspectos, los que están escuchando. Quizás haya quien realmente por problemas de enfermedad u otras circunstancias, si está bien, no pueden venir. Pero que no sea por una comodidad que nos permita no participar en la iglesia de la convivencia. Parece que tiene algún problemita. Y participar todos juntos como familia, que ese es el propósito de Dios. Para eso Él nos invita el día sábado a su casa. Hermanos, a veces uno quisiera tener la voz y la declamación. Por alguna razón, a veces la tecnología nos sabotea, pero no importa, hermano. Yo decía que a veces uno quisiera tener la voz de los ángeles y la declamación de ellos para poder predicar en el nombre de Dios. Y sobre todo en algunos temas que uno quisiera tener eso para poder llegar al corazón, a nuestro corazón, y poder sentir, poder participar del verdadero espíritu que Dios nos da para que podamos comprender su amor, su misericordia en nuestras vidas para salvarnos. El mensaje de esta mañana va a rondar acerca de la justificación en el mensaje de los tres ángeles. En un mensaje de exhortación del concilio anual de nuestra iglesia, allá por el año 67, yo estuve sacando un poco la cuenta, hace 54 años, hace mucho tiempo. Y en este concilio se llegó a algunas conclusiones básicas de por qué todavía estamos en este mundo, cuando tendríamos que estar en la casa ya de nuestro Padre, donde es nuestro lugar, donde es nuestra casa. Y hermanos, yo traté de resumir tres aspectos que creo que son fundamentales para que podamos comprender este asunto de la justificación, que es el modelo, que es el propósito, que es el plan de Dios para podernos salvar. No nos puede salvar solamente con la santificación, porque eso es por obras. Nos tiene que salvar por la justificación, que es el pago que Él hizo para saldar nuestra deuda que hemos adquirido allá en el Edén y que venimos propagándola durante toda la vida del ser humano. Entonces yo reuní tres aspectos. El primero de ellos, una de las conclusiones que se llegó en ese concilio, es que no hemos entendido, dice el mensaje a la Odisea, en la medida de su exhortación. Hermanos, yo muchas veces me siento atraído a leer en Apocalipsis capítulo 3, ahí donde está la iglesia de la Odisea, y me preocupa mucho, porque Dios nos está diciendo que de alguna manera nosotros creemos que somos algo cuando en realidad no somos nada, que en realidad creemos que estamos haciendo una gran obra cuando en realidad no la estamos haciendo. A mí me preocupa a veces leer este capítulo. Y en el concilio anual de nuestra iglesia, una de las primeras preocupaciones fue eso, dice que no hemos entendido, no hemos comprendido lo que Dios nos quiere
mostrar allí en la iglesia de la Odisea. Dice, no hemos entendido el mensaje de la Odisea en la medida en que Dios hace la exhortación. Segundo, tenemos, dice, que renunciar y abandonar todo espíritu de rebelión con Dios y con la iglesia. Y dedicarnos, dice, en un esfuerzo común, con una profunda experiencia cristiana, a terminar la obra de Dios para finalmente morar con Él donde está nuestro lugar al que pertenecemos. Tercero, que no conocemos por experiencia propia. Escuchemos bien, hermanos. Hace muchos años que podemos estar en la iglesia, pero dice que no conocemos por experiencia propia la doctrina de la justificación por la fe. Que no la comprendemos y sin embargo la enseñamos cuando damos estudios bíblicos. Pero hermanos, la doctrina de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje implícito, el corazón del mensaje del tercer ángel, es la justificación de la fe. Porque fue y todavía es la advertencia a los santos y al mundo de la voluntad de Dios para salvar al hombre. La doctrina de la justificación por la fe. Y es claro, dice, que estamos viviendo en el tiempo del tercer ángel. Y es por eso que desde este tiempo, dice la expresión, mensaje del tercer ángel, pertenece a nuestro vocabulario. Y no hay ningún... Miren, hermanos, es increíble, pero es cierto. No hay ninguna otra iglesia que esté predicando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Los otros días, en uno de los programas televisivos allí por YouTube que estábamos escuchando con mi esposa, un pastor dijo que en este momento hay 10.000 iglesias. 10.000 iglesias. Y una sola está predicando el mensaje de los tres ángeles. Y hermanos, cuando uno piensa en esto, yo pensaba, ¿es posible que Dios haya tenido tanta misericordia que yo esté participando de la única iglesia que está predicando el mensaje de la justificación a través del mensaje de los tres ángeles? Hermanos, no hay ninguna otra iglesia. Y este es un punto realmente muy importante en la historia final de la predicación del Evangelio a través de la justificación por la fe. El centro del mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Es el programa que Dios tiene para salvar al mundo. Y hermanos, por lo cual, este mensaje que Dios tiene para salvar al mundo, lo tiene que hacer, no es que solamente lo quiere, no hay otra forma. Dios no encontró otro medio, porque no lo hay, de poder salvar nuestras vidas por medio de la justificación por la fe. Ahora, si creemos en Dios como un Dios de amor que se expresa en las Sagradas Escrituras, este mensaje de la justificación de la fe debe ser dado en el marco del amor, porque está expresado en el amor de Dios. El amor de Dios lo impulsa para poder tener este programa de la justificación de la fe para podernos salvar. Si no, no lo podría hacer. No lo podría hacer. Ahora, este enfoque aparentemente negativo de este mensaje, que está en el mensaje de los tres ángeles, donde allí dice, si alguno adora a la bestia y su imagen, por ejemplo, beberá de la ira de Dios, dice, y temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Estas expresiones en realidad son el aspecto positivo del mensaje de los tres ángeles. Porque Dios es un Dios de amor y si no hubiese amor no habría reprensión ni advertencia. Se entiende que el amor impulsa la reprensión. El amor impulsa la advertencia,
Los padres, cuando vemos en peligro a nuestros hijos, estamos tratando de advertirles, de exhortarles. La reprensión está impulsada por el amor. Entonces, esto que aparentemente parece negativo en el mensaje de los tres ángeles, es la parte positiva, porque es Dios a través de su amor que nos está advirtiendo del peligro que corremos en este sentido que menciona el mensaje de los tres ángeles. Dice que la justificación por la fe es el programa de vida para el hombre basado en el amor de Dios. Ahora, este es un marco general que podemos nosotros mencionar sobre la justificación por la fe como un mensaje universal de salvación, porque Dios quiere salvar al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Esta mañana en las lecciones decían que hay que recordar. Y yo digo, bueno, no sé si puedo recordar mucho, pero creo que me bastaría con Juan 3:16, que pudiera recordar eso. El mensaje del primer ángel, hermanos, entre los tres que figuran allí, en Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel es el mensaje del poder creador de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Adora a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es el mensaje del poder creador de Dios. Dios nos está llamando al reconocimiento de su poder creador y que todo le pertenece a Él, incluso nosotros. El mensaje del tercer ángel dice es el mensaje del poder recreador de Dios. El mensaje del primer ángel está vinculado al poder creador de Dios, pero el mensaje del tercer ángel está vinculado al poder recreador de Dios. Y hermanos, notamos esto, dice, tú tienes que creer en lo que Dios te dice, porque es la advertencia de Dios para podernos salvar. Tú tienes que tener fe que Dios te creó, que tú perteneces a Él por creación, pero hemos rechazado nosotros ese plan. Y ahora Dios está mencionando en el tercer ángel el poder recreador por el cual Dios nos puede volver a salvar. Hermanos, dice, la justificación es la doctrina más seria en cuanto hace al compromiso de Dios contigo para poderte salvar. Ahora, miremos un poquito en esta dirección. Alguna vez debiéramos comparar Génesis capítulo 1 con Juan capítulo 3, hacer ciertas comparaciones para que nos ayude a comprender la profundidad de esto. En Génesis 1 y 2 dice, obtenemos una visión muy buena del principio de la justificación por la fe. En Juan 3 dice, encontramos un hombre, el estudiante de la escuela nocturna de Dios, Nicodemo, allí en la comparación. Génesis 1 dice, nos presenta un mundo en un estado de caos. ¿Ustedes recuerdan que la Biblia dice? En el principio dice, había todo un caos. Presenta un mundo en caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Juan 3 dice, se presenta a un hombre, dice, con el alma en caos, con su vida desordenada, llena de formalidades, pero vacía, como la tierra, estaba vacía y desordenada. Génesis 1 dice, sea la luz, y la luz vino, dice, como resultado del movimiento del Espíritu de Dios sobre todo. Y entonces cuando nosotros leemos en Juan 3, dice que el Espíritu de Dios penetró en la vida de este hombre y por lo tanto se iluminó su vida. Podríamos seguir en esta comparación haciendo esto, pero volvamos un poquito a la acción de Dios. En el capítulo 1 de Génesis es Dios que actúa. 37 veces encontramos allí que dice que Dios actúa, que Dios hace, que Dios crea, que Dios recrea. 37 veces se menciona esto. Y en Génesis 2, 22 veces actúa Dios.
22 veces. El Señor Dios hizo, el Señor Dios creó, el Señor Dios formó, etc. Miren, en un cuadro maravilloso de la justificación o de la vida por la fe, porque no hay otro planeta, por lo menos hasta donde hemos llegado a conocer a través de la ciencia, no hay ningún otro planeta que tenga vida. Hasta donde llegamos a conocer, no hay otro planeta en nuestro sistema que tenga vida. Toda su creación se justifica por la vida. Dios no está solo en el universo. La vida es la que hace que la justificación permita que se justifique por la vida. ¿Ustedes se imaginan un universo entero vacío? ¿Y Dios solo con un universo vacío? No. La vida está justificada por la vida que Dios ha puesto en el universo y que nosotros la disfrutamos en esta tierra, en este planeta. Se ve el poder de Dios para crear la vida. Dios hizo, Dios vio, Dios creó, Dios habló. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Cristo, después de haber creado todo, ahora lo sustenta. Es creador, dice, y sustentador. La mantiene en ese orden sagrado para sostener ¿qué? Sostener la vida. Hermano, en ningún lugar de todo lo que podemos ver a través de la ciencia en el universo vamos a estar más cómodos que en este planeta. No sé si lo han pensado, porque ahora queremos ir a vivir a Marte. Ahora queremos ir donde no hay nada. Vayan a plantar un árbol en Marte a ver si crece. Vayan a darle de comer a algún animalito para que sirva de alimento a ver si lo hay. Vayan a poder respirar porque no hay oxígeno como acá. No hay nada. Dios creó aquí la vida como una bendición para el hombre. Es la tierra el hogar del hombre. Y en ningún lugar del universo estaríamos más cómodos que aquí. La otra vez estaba viendo unos programas cuando quieren ir los astronautas o cuando van los astronautas a la Luna y están en las estaciones espaciales y demás. Cuando vienen tienen muy serios problemas. Lo último que se está comprobando en un estudio que se está haciendo en Inglaterra es que están preocupados porque dicen que el cerebro viene achicado. Se les achica el cerebro. Hermanos, no es ese el lugar nuestro. No es ese. Dios creó la vida aquí en la tierra. Serios problemas hay cuando salimos del ámbito que Dios creó para sostener la vida. Necesitamos el oxígeno del aire, necesitamos la comida que Dios ha previsto para que podamos alimentarnos y sostenernos. Necesitamos de todo lo que nos rodea y lo tenemos. Y ahora queremos ir a vivir a otro planeta porque estamos destruyendo lo que Dios nos ha dado como un don. Hermanos, por eso Hebreos capítulo 1:3 dice que Cristo no solo creó, sino que también sostiene. Miren, hermano, tomemos solamente un periodo de 24 horas. Tomemos solamente un periodo de 24 horas. Todo el crecimiento que hay en el mundo, solamente en un periodo de 24 horas. Cada hoja que crece un poquito, cada árbol que crece un poquito, cada flor que se abre, dice, cada criatura que nace y crece, cada ser humano que todavía crece. Hermanos, pensemos en todo el crecimiento del mundo entero en un periodo de 24 horas. Millones y millones de toneladas de materia que vienen a la existencia, a la vida, en un periodo solo de 24 horas.
Hermanos, es impresionante el poder creador de Dios y sostenedor que Él tiene. Es impresionante, hermano, que vienen a la existencia de la vida solamente en un periodo de 24 horas. El poder de creador, el poder de Dios es tremendo, hermanos. Solo que no lo consideramos porque no lo queremos ver. Pero es tremendo, hermano, y debiéramos honrarlo mucho más por ello. Y entonces así, hermanos, la verdad de la justificación por la fe llega a ser la voluntad de Dios. Llega a ser el pensamiento de Dios para salvar al hombre. Es su bondad que se exhibe a través de su amor. El amor, por eso yo muchas veces dije que el amor lo traicionó a Dios. Porque legalmente no tendría que haber hecho nada. Legalmente Él estaba justificado porque el hombre pecó por su propia voluntad. Somos convictos y confesos por nuestra propia voluntad y decisión. Dios estaría salvado ante el universo en cuanto a la justicia, pero el amor lo traicionó. El amor lo traicionó y lo llevó a pensar en poder justificar al hombre. Y hermanos, su poder sustentador, y ahora notemos que finalmente el hombre, nosotros, el hombre, es el depositario, el recipiente de esta bondad de Dios, del poder de Dios expresado por amor. Todo lo que vemos cuando miramos hacia la naturaleza, todo lo que vemos, Dios lo hizo por amor para nosotros. No estamos viviendo en un planeta desértico, tratando de ver cómo vamos a respirar o qué tenemos que comer porque no hay nada. Nos sobra de todo, hermanos. Es el amor de Dios para sostener el principio de la vida. Hermanos, y que Adán, cuando fue creado, reconociera esta supremacía de Dios. No lo podía evitar porque para Adán era inevitable reconocer el poder de Dios, de tener que reconocer que todo lo que él veía, todo lo que él tocaba, todo lo que él sentía, era sencillamente un regalo de Dios, un don de Dios. Dios preparó primero nuestra habitación y después nos trajo. ¿Cómo hacen los padres cuando están cerca de tener un hijo? Están comprando la cunita, están comprando las frazaditas, la almohadita, la ropita, para cuando venga ¿quién? El hijo. Dios hizo lo mismo. Génesis, los primeros capítulos antes de llegar a la creación del hombre, está Dios que crea, Dios que dice, Dios que hace, está preparando todo para traernos a la existencia y disfrutar por el amor de Dios. Hermanos, que todo ese poder dinámico de Dios sea el resultado de su poder creador. Eso es justificación por la fe, donde se justifica todo lo que Dios ha hecho y hace para mantenernos con vida y salvarnos. Eso es justificación por la fe, es la oportunidad que Dios da al hombre de admitir y reconocer que cada latido del corazón, que cada pestañeo de nuestros ojos, que cada funcionamiento de nuestra mente, que cada movimiento que hacemos, que cada paso que damos, que cada respiración que efectuamos, que cada cabello que crece en nuestra cabeza, hermanos, todo lo que está alrededor o en derredor nuestro y dentro de nosotros, todo eso es un don de Dios. Todo eso es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y hermanos, hay un texto en Deuteronomio 8:18 que dice allí, que es otro cuadro, digamos, de la justificación por la fe, y dice, acuérdate. Hoy en la lección de escuela sabática un poco hemos estado tratando el asunto de la memoria, del recuerda y todo esto.
Hermano, ahí dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para la riqueza. Y hermanos, a veces tenemos muchos prejuicios en reconocer esto. Quizás sea un tema para mayordomía. Pero dice, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, Eclesiastés 12:1. ¿Cuándo dice que tenemos que acordarnos de Dios? Cuando estamos viejos, deteriorados y que ya se nos van las esperanzas, entonces recurrimos a Dios como un remedio. ¿Cuándo dice? En tu juventud. En tu juventud dice, acuérdate del Creador en los días de tu juventud. Éxodo 20 dice, acuérdate del sábado, del poder creador de Dios. Y hermanos, la palabra acuérdate o recuerda siempre está unido al poder creador de Dios. Siempre. Eclesiastés 5:19 es otro cuadro de la justificación por la fe. Dice allí, dice asimismo a todo hombre que Dios dio riqueza y hacienda y le dio también facultad o capacidad para que coma de ellas y tome su parte y que goce su trabajo, dice. Esto es un don de Dios. Hermanos, si nos vamos a vivir a Marte, no sé qué hacienda podríamos tener allí. No sé qué chacra podríamos hacer para que crezcan los frutales y los vegetales. Sería imposible. Sería imposible. Ni agua hay. No sé cómo saciaríamos la sed. Ni agua hay. Hermano, por eso dice que todo eso, dice aquí, todo eso, dice, lo dio también capacidad y facultad para comer de ello. ¿De qué? De lo que Dios nos regala, de lo que Dios nos da, de lo que Dios proveyó. Hermano, capacidad y facultad para comer de ella y tome su parte. Y tome su parte, dice, para que goce de su trabajo. Dice, todo esto es don de Dios. Hermanos, la justicia y la fe son dones de Dios. Y deberíamos crear definidamente una conciencia en la cual reconocer que Dios nos creó y que le pertenecemos. Que le pertenecemos. Pensemos por un momento, hermanos. Pensemos por un momento la energía que tenemos. La mañana hemos podido venir aquí porque hemos hecho uso de cierta energía, ¿o no? La energía que tenemos, hermanos, no es nuestra. No es nuestra. Hay muchos que quisieran tenerlo y no la tienen. Y hay muchos que la tenemos y no la sabemos usar, porque no es nuestra. La energía no es nuestra. Pensemos, hermanos, Dios nos da la energía. Dios nos da la energía. ¿La obtenemos de dónde? De la comida que Dios nos da. Si no comemos, se nos va la energía. La energía está sustentada por el poder sustentador de Dios a través de lo que creó para que podamos vivir, para que tengamos vida. Eso es justificación por la fe. Hermanos, ¿de dónde viene la comida? La comida viene de la tierra, la provee Dios. ¿Por dónde? Por la lluvia, el sol, el aire, etcétera, dice. Sin embargo, ya estamos casi como naturalizando la destrucción de todo. Es increíble, hermanos. El poder sustentador de Dios, dice, y que nosotros estemos destruyendo este don sustentador que Dios nos da, dice, en la naturaleza. Hermanos, es casi increíble. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice. Allí dice el apóstol Pablo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo también hizo el universo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, dice, y sustentando, no solo es creador Jesús, sino sustentador, dice, de todas las cosas por medio de la palabra de su potencia. Él sigue sustentando la vida, nuestra vida, por las cosas que Él sustenta en la naturaleza para que no nos falte nada.
para que cada hombre, como dice allí en Eclesiastés, para que cada hombre tome su parte, dice, y pueda vivir recreándose como una bendición de Dios. Hermanos, hay una cita de Elena de White que dice que la vida espiritual, no solo la vida física, sino la vida espiritual, dice, no se mantiene por un milagro directo de Dios, dice, sino que las agencias divinas que están a nuestro alcance, ¿cuáles son? Dice, como la oración y el estudio de la Biblia. Así como la parte física, Dios proveyó todo en la naturaleza para que podamos sustentarnos, también la vida espiritual tiene sus agencias para poderla sustentar. Y es la oración, dice Elena G. de White, y las escrituras, las lecturas de la Biblia. Hay otra cita donde ella dice, hace esta comparación y dice que la tierra se mantiene no por un milagro directo de Dios, sino por el poder sustentador de Dios, a través de las agencias divinas que Él ha previsto, tales como la lluvia, el sol y los elementos de la tierra. Hermano, no es casualidad que nosotros tengamos todo al alcance para poder vivir. No es casualidad. Fue el programa de Dios para que pudiese existir la vida y después sostener la vida en este mundo. Creo que voy a cortar un poco, pero Pablo dice allí en Hechos 17, 24 al 28, que en Dios dice, nosotros nos vivimos, nos movemos y somos. No podemos ni vivir, no podemos tampoco movernos, ni tampoco ser, si no es en Dios. Y así como venimos a la vida, lamentablemente por el pecado, también dejamos de ser. En Génesis capítulo 2 dice que el hombre llegó como a ser un ser viviente. Tuvo un ser viviente. Pero no solo nos dio un ser, nos dio también un modo de ser, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza del que nos creó, de Dios. Cosa que no ocurrió con los animales, ni con las plantas, ni con los vegetales. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que no solo viva, sino que tenga una manera de vivir semejante al Creador, a aquello que nos hizo. Hermanos, esto es justificación por la fe, es el poder que nos permite que movamos una mano. Yo recuerdo que una vez el pastor Spangler, en temas de estos, él le pidió a la congregación, dice, hagan la prueba, muevan un dedo. ¿Ustedes saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Por el poder de Dios. Hay muchos paralíticos que quieren mover sus dedos y no pueden. Es el poder de Dios que permitió que podamos gozar de las habilidades a través del cuerpo que nos ha dado. Es el poder sustentador de Dios unido al poder dinámico de Dios. Por eso debiéramos considerar con mucho cuidado y con mucho respeto las funciones de nuestro cuerpo. Hermanos, cuando ponemos en funcionamiento nuestra mente, ¿qué estamos pensando? ¿A qué dedicamos los pensamientos que podemos generar a través del órgano de la mente que Dios nos ha dado? Tengamos cuidado con lo que pensamos, porque es un don de Dios, es un don de Dios. Hermanos, ¿qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué producimos con nuestras manos? Pensemos, porque también es un don de Dios. Y hermanos, ¿cuál es nuestro lenguaje? Porque Dios nos dio la bendición del lenguaje, de poder hablar. Hermanos, ¿cómo es nuestro lenguaje? Porque es un don de Dios, ¿eh? Hay gente que no puede hablar, ¿o sí? Si dependiera de nosotros, jamás permitiríamos que no podamos hablar. Sin embargo, hay a veces personas que pierden la habilidad de hablar. No somos nuestros.
Esos son dones que vienen de Dios por creación y sustentación. Y hermanos, pensemos cómo los usamos. Pensemos cómo los usamos. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Qué decisiones tomamos? A través de la capacidad de decidir, hermanos. ¿Qué decisiones tomamos? ¿Consideramos a Dios como el creador y sustentador de esos dones que Él nos ha dado para gloria y honra de Él, no solamente para beneficio personal, o hacemos las cosas como se nos da la gana, como nos parece mejor? Y si nos llega a ir mal, entonces vamos al remedio que tenemos allí en la mesita de luz, que se llama Dios, y empezamos a pedirle. Lo usamos a veces como remedio, hermano. Hermanos, ¿cuál es nuestra alimentación para mantener nuestro cuerpo glorificando a Dios? No es cualquier alimentación. Dios creó como un don nuestra vida física y se sostiene por leyes físicas que responden a la naturaleza de lo que Dios ha creado, tanto biológicamente como fisiológicamente. Y por eso tenemos tantos problemas de salud y demás, porque no estamos usando el manual que Dios nos dio para mantener nuestro auto en condiciones cada vez que lo necesitamos. Hermanos, pensemos ahora, no somos nuestros, pertenecemos a Dios. No nos hemos creado, dice la Biblia, en el Salmo 100, versículo 3, dice, no nos hemos creado nosotros a nosotros mismos. No. Y solamente dice, encontraremos verdadera paz y verdadera felicidad en la obediencia y respeto a Dios. Ahora, hermano, vamos a mencionar tres cosas. Tres cosas con respecto al poder creador de Dios. La primera de ellas es el amor. El amor está íntimamente entretejido, dice, en la creación y el poder de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice en 1 Juan 4:8, dice, Dios es amor. Una vez a mí, hace muchos años, cuando atendía los colectivos de mi padre, uno de los choferes me dice, algún día me vas a tener que explicar qué es eso de que Dios es amor. Y yo no sabía explicárselo bien, la verdad que recién estaba en los primeros comienzos de cosas y me costaba poderle explicar que Dios es amor. No es fácil, hermano. No es fácil entender eso. Pero esa es su naturaleza, por eso Él no puede dejar de amar. Porque nosotros nos dio el don de amar. Podemos amar o podemos dejar de amar. Y esto se ve mucho en nuestros días. Se acabó el amor, dicen algunos. Sí, se puede acabar, porque es un don que Dios nos da. Pero Dios no puede. Esto es lo que hay que entender. Dios no puede dejar de amar porque su esencia, lo que Él es, está compuesto por esa virtud del amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Y a veces han querido analizar esto de tal manera, ¿cómo de tal manera? Sí, porque Juan parece que no encontró, y no hay, ni siquiera en nuestros días, con todo lo que se supone que hemos desarrollado, la gramática y el lenguaje y todo demás. No hay un vocablo que pueda definir el amor de Dios. Por eso el apóstol Juan puso de tal manera. ¿Y cómo de tal manera? Y bueno, podemos entenderlo, dice, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. De tal manera que dio a su Hijo. Hermanos, piensen ustedes si estuviesen dispuestos en algún momento de dar su Hijo para salvar la vida del hijo del vecino. ¿Estarían dispuestos? El amor de Dios es mucho más grande. Él sí estuvo dispuesto. Dice, el amor está íntimamente entretejido, dice, en el poder de Dios. Y eso es cierto, dice, en nuestra creación física. ¿De qué manera, hermanos? Claro, podría habernos creado sin ojos, ¿sí o no? Podría habernos creado sin ojos. Sería triste, pero podría haberlo hecho. Porque cuando perdemos las vistas no es agradable. Perdemos un don muy importante para la satisfacción de poder vivir y de gozar de todas las cosas. Y sobre todo hoy que
que nos ofrecen tantas cosas para mirar, de las cuales tendríamos que tener mucho cuidado de lo que miramos, porque tendríamos que honrar más a Dios por ese don. Pero podría habernos creado sin ojos, hermanos. ¿Saben un detalle? Que Darwin, el creador de la evolución, o por lo menos el padre de la evolución, él tenía un tremendo problema con su teoría, porque no pudo resolver el problema del ojo. No pudo, dice, el ojo no puedo encontrar de qué manera evolucionó. Dice, el ojo apareció de golpe. No hay esto dice, boicotea mi teoría, el ojo. Y hermano, Dios nos dio la vista, nos dio el ojo para poder ver, poder admirar. Ahora hay que ver a veces cómo lo usamos para ver qué. Hermanos, glorifiquemos a Dios también con nuestra vista. Y esto es cierto, dice nuestra creación fija, la habilidad y capacidad de los sentidos para poder gozar, dice, de las cosas buenas con que Dios ha rodeado nuestra existencia. La creación física exige, dice, personalidad de amor para crear un mundo como el nuestro, hermano. ¿Por qué los ateos no creen en esto? ¿Por qué los ateos no creen en esto? Dice, porque ninguna mente humana en su estado pecaminoso podría ni puede haber concebido un mundo como el nuestro. No podrían haberlo concebido. Ninguna mente humana, dice, en su estado de pecado podría haber imaginado un cuerpo como el nuestro. Piensen solo, dice, en la industria de las bebidas de alcohol. Si ellos tuviesen que crear un mundo, dice Spangler, dice, por los ríos, por los arroyos, dice, correría el alcohol. Hasta los peces, dice, estarían ebrios. Eso es lo que el hombre, dice, haría. Y si no, reflexionemos en el estado actual del mundo gobernado por el hombre. El alcohol, las drogas, la injusticia, la miseria. Pero hermanos, cuando uno mira a través de la vista del don que Dios nos ha dado, las bellezas de la naturaleza que nos rodea, nos exige la razón, nos exige pensar solamente en una personalidad, que una personalidad de amor pudo haber creado todo esto. Pero hermanos, para comprender cabalmente esto, una persona debe comprender y amar a Dios. Decía el pastor Chen, decía, si quieres comprender a Dios, te tienes que enamorar de Él. Te tienes que enamorar de Él. Te tienes que enamorar de Él. No es solo una relación de convivencia, es una relación de amor. Cuando las partes se comprenden. Y si quieres, decía el pastor, si quieres comprender a Dios, enamórate de Él. Entonces comprenderás por qué Dios hace lo que hace y por qué Dios te ofrece lo que te ofrece, aun cuando no lo mereces, porque es por amor. Hermanos, pensemos en la creación de las criaturas, en el proceso de la gestación. Allí está implicado el amor, en el proceso de la gestación. Hermanos, no sé cuánto amaríamos a un hijo si se lo fabricara en serie como los automóviles en una línea de montaje. No sé cuánto lo amaríamos. No sé. Piensen. Podríamos comprar uno, ir a una agencia de criaturas, comprar uno, lo llevaríamos a casa, estaríamos quizás excitados, estaríamos emocionados, pero no habría, dice, atado, dice, junto con ellos ese sagrado amor. No habría, dice, que no nos permite cambiarlo cada año, cada 2 años por un modelo nuevo. Aunque no sea lindo, que a veces algunos cambian los autos porque salió otro más lindo y dice, aquel me gusta más, voy y lo cambio. A veces nuestros hijos no son lo más lindos, pero no lo cambiamos. ¿Por qué? Porque hay atado en esa relación amor. Dios permitió
que en estos procesos que tienen que ver con nuestra existencia existe el amor, porque Él es amor. Hermanos, Dios dispuso la forma que despierte el amor, dice en su creación. No hay mayor orgullo de una madre después de haber concebido un hijo, porque puede amar a alguien que concibió a su imagen y que vive por la transmisión, dice, de su propia vida. Vive inconscientemente por la fe, porque esa vida la dio primero Dios y después los padres las transmiten a sus hijos y llegan a la existencia por esa transmisión de vida, por lo cual amamos. Por lo cual amamos. La vida, dice, surge por el amor de Dios. La vida es espiritual, la vida es sagrada, porque un Dios de amor nos trajo a la existencia. No fue alguien que nos quiso castigar, nos quiso que disfrutáramos los beneficios y los dones expresados en la voluntad de Él al traernos a la existencia y disfrutar con nosotros como familia. Por eso no entiendo a veces qué cosas pueden ser más importantes en un día sábado que la invitación que Dios nos hace para venir a su casa. ¿Qué cosa puede haber más importante? ¿Puede haber impedimentos? Sí, claro que los puede haber. Pero hermanos, no habría ninguna otra razón para poder estar los sábados en la casa de Dios como familia con Él. Hermano, la vida es sagrada, dice, porque un Dios de amor nos trajo a la existencia. Traicionar a Dios es traicionar la vida. Vivimos inconscientemente por la fe. Y esta vida de vuelta a Dios en obediencia por la fe es el fundamento de la doctrina, dice, de la justificación por la fe. Segundo punto. El primero fue el amor. El segundo punto, en relación al poder creador de Dios, está implicada la seguridad. Hoy el mundo y la sociedad viven inseguras, vivimos inseguros. Hay muchos motivos por los cuales vivimos inseguros, pero en la voluntad de Dios de la creación, dice, también está implícita la seguridad. Dice, muy profundo, hermanos. Y alguna vez yo tuve un encuentro de esta naturaleza. Dice, muy profundo en el corazón de cada ateo, de cada incrédulo. Hay una gigantesca caverna de dudas y de inseguridad. Por más que quieran pensar como piensen. Llega un momento que la persona se encuentra consigo mismo o frente a las inmensidades de las posibilidades de más allá y de la insignificancia que tiene el ser, nada más que nacer, sufrir y morir y nada más. Les crea profundas cavernas de inseguridad y temores. Nada puede dar al hombre un sentido de valor y de confianza en sí mismo que creer y saber que yo he sido hecho y formado a imagen de Dios. Hermanos, tener el pensamiento de que yo he surgido de una forma de vida baja, inferior, allá por la casualidad y por lo fortuito de las leyes de la naturaleza, es depresivo y degradante, porque no tiene finalidad. Por eso muchos se suicidan, porque no encuentran finalidad en la vida. Es depresivo y degradante y rebaja a Dios e incluso al hombre en su dignidad el no pensar que venimos de una creación de amor. Hermanos, el tercer punto está la salvación. Unida a la creación de Dios está la salvación o recreación. Recordemos a David. ¿Quién era David? Un adúltero y asesino. Y asesino, ¿eh? Ustedes recuerdan la historia. Adúltero y asesino. No era solo malo, era asesino y adúltero, David. Y hermanos, el Salmo 51:10, cuando David vuelve en sí, cuando David le llega la luz, digamos, cuando le llega la luz, él dice ahí en el versículo 10 del Salmo 51, un texto conocido, solo que
a veces dependen las aplicaciones que hacemos, es como comprendemos las cosas. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No le dice, arréglalo. Nosotros a veces le pedimos a Dios que nos arregle un poquito la situación. No del todo. A veces nos cuesta separarnos de aquellas cosas que nos perjudican, pero nos gustan. Nos gustan. Entonces le pedimos a Dios, no que cree, que arregle un poco nada más, para poder seguir un poco así y un poco asado. Hermanos, David dice, crea, no uses ya mi corazón, no, dice, ese ya no sirve más. Crea en mí, dice, un corazón nuevo, un corazón limpio. Y solamente Dios lo puede hacer por la justificación de la fe. No hay otro medio. No lo hay. Miren si Dios no lo encontró y nosotros queremos encontrar otros medios de vivir felices y contentos aún en la desgracia. No se puede. Es imposible. Hermanos, primero, dice, en David hubo un reconocimiento de su propia situación. Y segundo, hubo un reconocimiento del poder creador de Dios, porque le dice, Señor, yo sé que tú puedes crear, no reparar. Tal vez yo lo puedo reparar de alguna manera, olvidando algunas cosas, ¿cierto? Haciendo algún ejercicio mental por allí. No, dice, no, yo necesito que tú crees un nuevo corazón. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, y esto es interesante, porque el texto no dice si alguno está con Cristo. ¿Dice eso? No dice eso. Si alguno está en. Hay mucha diferencia, hermanos, entre estar con Cristo y estar en Cristo. Yo puedo estar con una persona, incluso respetarla, quererla, incluso amarla, y tener muchos puntos en discordancia. ¿Sí o no? Eso es estar con. Estar en Cristo es cuando le permitimos a Él que podamos unir nuestras vidas en todos los aspectos que Él es. Pensar como Él piensa, mirar como Él mira, juzgar como Él juzga, hacer las cosas que Él hacía. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, porque Él estaba en Cristo, no estaba con Cristo. Nosotros podemos caminar con Jesús. Pero quizás hay lugares donde nosotros entramos y Él se tiene que quedar afuera. No va a entrar. Hay veces que nosotros pensamos de una manera, estamos con Cristo, hasta oramos, nos arrodillamos, pero después pensamos cosas que Él no puede compartir. Eso es estar con, no estar en. Hermanos, sin embargo, acá dice 1 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura se es. Cuando se está en, dice una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El viejo corazón no está más. No fue arreglado, fue cambiado. Hermanos, la nueva creación. Debiéramos agradecer más a Dios, mucho más a Dios por este poder creador y recreador. Si no nos podremos detener más en este tipo de pensamiento, pero notemos cómo el hombre rechazó la justificación por la fe. Hermanos, fue un día muy triste. Fue un día muy triste. Quizás el día más triste después de que Jesús muriera en la cruz. El día en que el hombre rechazó la justificación por la fe. Hermanos, cuando Eva fue tentada por el diablo, Génesis 3:5, ¿cierto? Vino el diablo y le dijo, seréis como Dios. Hermanos, ¿qué mujer en el mundo podía resistir esa tentación? Si ella creía que podía llegar a ser como Dios. Hoy en día yo he escuchado muchas mujeres que quieren ser diosas, ¿o no? Quieren ser diosas. Bueno, eso es lo que el enemigo le ofrecía, ser diosas. Y ella indudablemente, legítimamente creía que sería una diosa. ¿Cómo Adán podía resistir a su esposa que venía con la fruta en la mano y le dice, sabes, Adán, por favor, come y seremos como Dios?
Yo les digo, es una tentación muy grande. A Jesús en el desierto, cuando las tentaciones, ¿qué le dijo Satanás? Si tan solo tú te arrodillas y me adoras, dice, mira, todo es tuyo. Hay mucha gente que quisiera responder a esas tentaciones. Mucha gente quisiera responder a esas. Jesús, ¿qué le dijo? No, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y hermanos, fue una tentación terrible que debilitó, dice, el fundamento mismo de la fe en Dios. Y cuando ellos pecaron, ¿qué vino? La justificación propia. Cuando Dios llega al Edén, le pregunta a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Comiste del árbol? No lo dejó, creo que ni terminar de hablar. Le dijo, no, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Él no era culpable, él quería justificar, ¿no? La mujer que tú me... Cuando fue a Eva, no, dice, la serpiente que estaba en el árbol, ahí. Yo no tengo nada que ver en esto, dice. Fue la serpiente que está en el árbol. Cuando se pecó, vino la justificación. Cuando ellos pecaron, dice, vino la justificación. Y hermanos, les presentó, escuchen bien, el enemigo vino y le presentó un idealismo. Ustedes a veces somos muy idealistas. El enemigo vino y le presentó un idealismo, los llevó a un idealismo, le hizo hacer un curso avanzado y acelerado de ideología. Y entonces yo estuve buscando algunas definiciones de ideología o idealismo y encontré una de Sendra. ¿Ustedes se acuerdan de Sendra? Escribí en los diarios algunos. Y él dice así: ideología es un conjunto de ideas que nos permite tener razón aunque estemos equivocados. Y Adán y Eva, ellos creían tener razón porque estaban dando razones de por qué habían hecho eso. La justificación propia, hermanos. Y hermanos, ustedes pueden ir a una cárcel y tomar a un asesino, el más empedernido de todos, y preguntarle por qué hicieron lo que hicieron. Y ellos van a dar una razón. Se van a querer justificar. Ellos van a querer dar una razón. La primera intención cuando nosotros pecamos es querer encontrar una razón de por qué hicimos lo que hicimos. Y hermanos, en los crímenes, por eso más horrible, ocurre esto también. Y Adán y Eva, dice, después de que pecaron, no eran diferentes. Y nosotros no somos diferentes. Quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que hicieron después que pecaron, ¿qué hicieron? Vestidos de hoja. Se cambió el paradigma, ¿no? Hoy se habla del paradigma, se cambió el paradigma, los hechos se cambiaron y se hicieron vestidos de hoja, dice. Lo primero que hicieron fue hacerse un vestido de hoja y lo segundo fue tener miedo. Cuando Dios viene al Edén y le dice a Adán, ¿dónde estabas? Sí, te vimos que estabas paseando por el huerto y tuvimos miedo. La primera vez que aparece el miedo fue cuando el hombre desobedeció a Dios. Notemos, hermanos, dice, por cuanto vino el Señor y le dijo a Adán y a Eva, miren, eso que ustedes han hecho ahí, esos vestidos de hoja no sirven. Eso no sirve, esas son las obras de ustedes para tapar la conciencia de lo que ahora no responde a la virtud. Eso no sirve, le dijo Dios. Dice, yo les voy a hacer algo mejor. Yo le voy a hacer algo mejor. Y yo creo que Adán tuvo que sacrificar él mismo los animalitos. Él mismo. Como lo hacía el penitente que iba ahí al santuario y tenía que él mismo matar el animalito, ¿no? Porque tenía que morir a causa de
de su culpa. Hermanos, el Señor dice que le hizo vestidos de piel. Génesis 3:21 dice, Jehová hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y vistiólos, hermanos. La primer preocupación de Dios como Padre, después que pecaron y quedaron desnudos, fue vestirlos. ¿Qué hacen los padres cuando recién nace la criatura? Lo visten. ¿No hacemos eso? Lo visten. Lo primero que Dios hizo, quitar, dice, esas vestiduras de ojo que simbolizaban las obras de los hombres, las obras del hombre, dice. Y hermanos, hoy todavía este tipo de vestiduras simbolizan las obras de los hombres, el pensamiento pecaminoso del hombre. Y ¿saben qué? Yo creo que va a venir el día que ni siquiera van a usar las hojas para vestirse. Porque el hombre desafía la moral de Dios. El hombre desafía la moral de Dios con la desnudez del pecado. Hermanos, nunca Adán antes del pecado había mirado a su mujer con lascivia. Por eso se tuvieron que, Dios los cubrió, porque ahora había cambiado el paradigma. Existían sentimientos y cuestiones que no estaban en el programa de Dios. Y Dios tuvo que vestirlos para evitar un poco que se miraran diferentes. Y ahora Dios tenía que vestirlos, dice. Algo había cambiado, dice, el pecado había entrado. El pecado había entrado, dice. Y Dios le dijo, aquí tengo unas vestiduras para vosotros, vestiduras que simbolizan la justificación por la fe. En Isaías 61:10 dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió, dice, de vestidos de salvación y rodeóme de un manto de justicia. Hermano, cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo y fuimos perdonados, cuando estamos libres de la culpa, cuando somos justificados, desaparece la culpa. Debiera desaparecer la culpa. No siempre desaparece, debiera desaparecer la culpa. Porque vivimos generalmente, a pesar de todo lo que conocemos y a pesar de que queremos una buena relación con Dios, vivimos casi continuamente con sentimientos de culpa. Y hermanos, recordemos el arca de Noé. Recordemos el arca de Noé. Dentro del arca había vida. El arca era la justificación de Dios para que por la fe entraran en ellas y tuviesen vida. El arca era un símbolo de la justificación por la fe. Adentro había seguridad, adentro había salvación, afuera estaba la destrucción, afuera estaba la destrucción. Muchos habrían pensado en salvarse fuera del arca, pero no pudieron. No pudieron. Es únicamente, dice una cita, por la intervención divina que puede salvar el alma humana. No hay otro medio. Solamente por la intervención divina puede salvarse el alma humana. Y dice Spangler, cuando Cristo mora, cuando está en el corazón, cuando mora en el corazón del hombre, dice, este es recreado y su religión puede ser tangible. Qué interesante. Solo dice cuando la persona permite que Dios entre en su corazón, dice, la religión puede ser tangible. Se la puede tocar, se la puede ver y se la puede oír. Hermanos, Spangler dice que realmente cuando nuestro testimonio puede ser de beneficio es cuando Cristo está dentro nuestro, porque los demás pueden ver la religión, pueden escuchar lo que decimos, lo que hablamos, las diferencias, pueden escuchar, pueden oír, pueden sentir lo que nosotros decimos, cuando Cristo está en el corazón. Eso es justificación por la fe. Noten esta declaración de Pablo en Colosenses 1:27. ¿Qué dice allí? Dice, Cristo en
Otra vez de nuevo lo mismo. Cristo en vosotros, dentro de vosotros, dice, es la esperanza de gloria. No hay esperanza de gloria si Cristo no está dentro. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza. No vivo yo, decía el apóstol Pablo. Vive Cristo en mí, no conmigo. O sea, yo voy a salir con fulano, voy a ir con mengano. Vamos a disfrutar con tal otro y con tal otro. No, hermano. Con Cristo no se puede hacer eso. Nosotros podemos querer hacerlo. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Él quiere que estemos en. Él en y nosotros en. Entonces, dice, la religión puede tocarse, puede oírse, puede verse, el testimonio de nuestra vida. Porque es aquí, dice Spangler, cuando el hombre, en términos generales, hoy claro, hoy hay que aclarar hombre y mujer, ¿no? Cuando el hombre y la mujer llegan realmente a ser cristianos. Aquí es, dice, cuando Cristo está en. Hermano, que Dios nos bendiga a tener esta experiencia, pero una cosa, una cosa. Los que tienen esta experiencia no la tienen porque hayan aprendido intelectualmente tanta doctrina, ni teología, ni cosas por el estilo. No. La tienen porque han aprendido que sus corazones laten al unísono. Tienen que latir al unísono con Cristo. Hermanos, sus corazones laten. Y esto es lo que el sello de Dios debiera simbolizar en la vida de las personas, porque este es el punto más importante de la justificación por la fe, una de las verdades más difíciles, dice Elena G. de White, una de las verdades más difíciles de hacerle entender a la mente humana, y es enseñarle, dice, a un hombre y a una mujer, inclusive, dice, adventista del séptimo día, dice ella, que no hay nada que podamos hacer para cancelar esos pecados en forma de obra. Y Elena G. White dice, citado por Spangler, dice, me parece difícil que haya un adventista en 100 que comprenda esto. Hermanos, lo enseñamos, sí, lo sabemos porque lo leemos y tenemos estudios bíblicos sobre el tema, pero nos cuesta vivirlo. Intelectualmente, sí, podemos dar a lo mejor hasta cátedras, pero no ese es el tema. El tema es que esté incorporado en nuestra vida, la vida de Cristo. Lo que quiero decir, dice, es que son pocos los que entienden, cuyo corazón capta esta tremenda verdad en la experiencia de vida espiritual, que Dios nos justifica por fe. Y lo que hacemos debiera ser el resultado de la justificación y no el medio para estar seguro de que somos salvos. Podríamos hacer todo lo que Dios pide y todo lo que demanda la ley de Dios. Podríamos hacer todo, hermanos. Y tratar de, como los fariseos que se creían justos porque hacían todo. Podríamos hacer todo. Ser justos a los ojos casi nuestros y de los demás. Pero hermanos, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no nos salvaría eso. ¿Entendemos el punto? ¿Entendemos el punto? Podemos ser justos, pero si Cristo no hubiese muerto en la cruz, dice, no nos serviría de nada. Por eso tenían tanto problema los fariseos, porque ellos creían que era justo, pero Jesús le tuvo que decir, ¿sabes qué? Porque ellos le criticaban que se juntaba con los pecadores y Jesús le dijo, no, hay una cuestión acá, dice, los que están enfermos son los que necesitan de médico. Ustedes creen que están sanos, dice, por eso no buscan. Ustedes que creen que ya son justos, ya que ya está todo arreglado. No, hermanos, no. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no nos salvaríamos. Hermanos, porque la justificación, dice, es más que perdón. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre justificación y perdón? ¿Comprendemos la diferencia que hay entre justificación y perdón? Discúlpenme en el tiempo, hermanos, pero son cosas que atañen a la felicidad, tranquilidad de nuestra vida. ¿Saben cuál es la diferencia? Miren, hermano, la justificación declara que el hombre es tan justo como un niño recién nacido. Pero hay que comprender esto, hermano, fíjense.
porque es casi imposible captar todo el sentido de esta expresión, porque somos, dice, legalmente declarados justos. No es que seamos justos, somos declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado. Miren, hermanos, si yo le robo el reloj a alguno de ustedes, al Pablo, le robo el reloj, él no se entera, se encuentra haciendo, yo se lo robo. Pero después, por un cargo de conciencia, vengo y le digo, Pablo, ¿sabes qué? Yo te lo robé. Mira, toma, acá está el reloj. Te pido que me perdones porque fue un momento de locura, qué sé yo. Y Pablo me dice, olvídate del tema. Yo te perdono. Ah, hermanos, pero hay una cosa. El hecho que ocurrió está en la mente de él y está en mi mente. El hecho no desaparece. Él me perdonó y quizás nunca más me lo va a reclamar, pero el hecho está. Eso es perdón. Justificación es más que eso. Justificación es más. Hermanos, la justificación nos declara que somos justos como si nunca hubiese yo cometido ese hecho con Pablo. Esto es difícil de entender. Pero ese es el concepto de Dios para salvarnos. Por eso dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que las borro, dice, hermano. Y este es un pensamiento muy profundo y muy solemne, dice en Miqueas 7:19, ¿cierto? Él menciona este tema de que tendrá misericordia de nosotros, Él perdonará nuestras iniquidades. Hasta ahí el perdón. Hasta ahí el perdón. Pero ahora fíjense en cómo sigue, dice. Y echaré en lo profundo de la mar todos nuestros pecados para no acordarme más. Eso es justificación. Esa es la diferencia que hay entre el perdón y la justificación. Hebreos 8 dice, Hecho capítulo 8, versículo 12, dice que no se acordará más de ellos. Esto es justificación. No existe más el pecado para Dios, lo que hemos hecho. Y Él pretende que para nosotros tampoco, dice, porque el pasado nos sabotea muchas veces el presente. El pasado tiene que servir pedagógicamente, pero tengamos cuidado que no nos domine. El pasado nos tiene que ayudar pedagógicamente, pero cuidado que no nos domine. El pasado nos ayuda a aprender, pero cuidado que no nos domine, porque nos arruina el presente y nos inhabilita el futuro. Entonces Dios dice, sabiendo esa psicología nuestra, Dios quiere que comprendamos la justificación para que vivamos tranquilos aún cuando somos pecadores. Que el pasado no nos alcance de una manera saboteadora. El pasado nos tiene que enseñar, pero no dominar. ¿Se entiende lo que digo? Y hermanos, por eso es que Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro. Noten, borra, agarra, acá no, ya, listo, ya está, no está más. Borra. Tus rebeliones, dice, tus transgresiones, por amor de mí mismo. Ojalá pudiésemos comprender esto, porque eso es justificación. No es solo perdón. Isaías 38:17, porque has echado tras tus espaldas todos mis pecados, y Miqueas insiste que lo eche en lo profundo de la mar. Esto es justificación. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y tomamos un curso rápido de buceo y allá nos sumergimos en lo profundo de la mar y traemos a superficie otra vez toda aquella cosa que fue echada a la mar. Y nos entristecemos, nos preocupamos, empezamos a dudar si somos salvos, si Dios nos tendrá en cuenta. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos dudando de Dios. Estamos dudando de Dios, hermano. Por eso dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fuesen como la grana, dice,
como blanca nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Esto es justificación, es más que perdón. Es mucho más que perdón. Hermano, yo no quiero omitir los pasos, por favor, los pasos de arrepentimiento, confesión y perdón. Doy por sentado que esto lo sabemos. No lo quiero omitir. Pero no importa, hermanos. No importa cuál haya sido mi pasado, tu pasado, no importa. No importa lo que hayas hecho, cuán profundamente te hayas arrastrado en el pecado por sus oscuros caminos. No importa. Dios los puede borrar. Amístate conmigo, dice Dios, yo me amistaré contigo. Ven y estemos a cuenta, arreglemos las cuentas. Solo arrepiéntete, dice, y ven y búscame, dice, que me hallarás. El que me buscare de todo corazón, dice, me hallará. La realidad es que estoy junto a Dios, dice, justificado y limpio como un niñito recién nacido. Es un pensamiento muy solemne. Poder comprender esto en la experiencia de vida es muy solemne. Hermanos, yo no puedo hacer nada para justificarme. El vestido de hojas no sirve. Es el manto de la justicia de Cristo que nos declara justos y sin pecado. ¿El resultado final cuál es? Romanos capítulo 5, versículo. Hay textos que uno los tendría que tener en una secuencia de seguridad. Hermanos, Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿saben qué? Muchos de nosotros no conocemos esta paz. Muchos de nosotros no conocemos esta paz que da la justificación cuando es comprendida. Seguimos pensando en los errores que hemos cometido o en las frustraciones de vida que nos han tocado en este mundo y volvemos cada vez como Goliat para destruirlos, y en esa guerra nos volvemos a desesperar y dudamos de nuestra salvación. Hermanos, ¿por qué simplemente no confiamos en la justificación de Dios? ¿Por qué simplemente no hacemos eso? Entonces el pecado vuelve a nosotros, lo tenemos en nuestra memoria y nos aplasta otra vez de nuevo y empezamos a preocuparnos otra vez si somos salvos. Hermanos, ¿saben qué? La guerra con Dios ha terminado. Hace 2000 años. La guerra con Dios ha terminado, hermanos, allá en la cruz del Calvario. Ahí terminó la guerra. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, ahora, justificados, ¿qué tenemos que tener? Paz, no hay más guerra. No tenemos por qué entrar en guerra ni con Dios ni con nosotros mismos. Ni con nosotros mismos, sea la experiencia cual sea, el que está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermano, incorporemos esta situación en nuestra mente, porque de eso va a depender muchas veces nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, de que incorporemos este tema. ¿Saben cuál es la tragedia? ¿Saben cuál es la tragedia? La tragedia es que el mundo no conoce esto. Y nosotros no lo entendemos. Esa es la tragedia. El mundo no lo conoce y nosotros no lo entendemos, que la guerra ha terminado. Hermanos, ¿cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu guerra que luchas todos los días? Fue hecha la paz. Tranquilízate, confía en Dios, haz su voluntad y permite que Cristo esté en ti. Y vive la vida con las bendiciones que Dios da. Y glorifiquemos a Dios por eso. Hermanos, no quiero seguir porque estos son temas que llevan mucho tiempo para desarrollar. No se los puede muchas veces simplificar como uno quisiera, sino a causa de tener que hacer que no se comprenda, hermano. Pero, hermanos, comprendemos ahora que tu guerra ha terminado con tu pasado y con Dios. La guerra ha terminado. Dios ya lo echó a lo profundo de la mar. No vayas a bucear. No vayas a aprender un curso rápido de buceo para ir y buscarlos allá y traerlo otra vez de nuevo y amargarte y pensar. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, hermano. Ojalá Dios
pueda ayudarnos en este sentido. Y cada vez que tu pasado quiere entrar en guerra contigo, hermanos, vayan corriendo a Romanos capítulo 5, versículo 1. Ténganlo en la mano, porque a veces el pasado viene cuando menos lo esperamos. Ténganlo en la mano. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, yo estoy justificado por la fe. Entonces estoy en paz, con Dios y conmigo mismo. Con Dios y conmigo mismo. La guerra ha terminado. Y Romanos 5, 18 dice algo interesante, dice, el don gratuito, no tenemos que pagar ningún impuesto por esto, porque cada vez hay más impuestos. Bueno, Dios no nos pide ninguno, no hay ningún impuesto que pagar para esto. El don gratuito, dice, vino para todos los hombres y mujeres. ¿Para qué? Para justificación de vida. Si tu vida está justificada, la guerra ha terminado. Hermanos, que Dios nos bendiga, hermanos. Porque estos son temas que hacen a nuestra paz, a nuestra felicidad, aún en tiempos difíciles. Y los que vendrán van a ser mucho más difíciles. Preparémonos ahora. Que Dios nos perdone y bendiga, hermanos.